Hola alumnos, soy Benjamín Neira, soy de Academias A1. En esta primera clase de Física 1 vamos a revisar cinemática. ¿Qué es cinemática? No es otra cosa más que estudio del movimiento. Entonces, siempre se revisa cuatro perspectivas o cuatro movimientos principales. El primero de ellos y el más sencillo es movimiento rectilíneo uniforme. Para los amigos, MRU. ¿Cuáles son las características de este MRU? Bueno, tres principales. Lógicamente el movimiento es en línea recta y horizontal, la velocidad es constante y la aceleración es nula, quiere decir que es cero. Si se cumplen estas tres condiciones, estamos ante un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuáles son las fórmulas que utiliza este movimiento rectilíneo uniforme? Son tres principalmente. Velocidad es igual a distancia entre tiempo, distancia, velocidad por tiempo y tiempo es igual a distancia entre velocidad. La manera más sencilla para recordar es este pequeño triángulo. Para calcular distancia simplemente lo tapamos. Velocidad es distancia entre tiempo. Distancia es velocidad por tiempo. ¿Y tiempo qué es? Distancia entre velocidad. Así de sencillo. ¿Y cuáles son las gráficas que están detrás de este movimiento? Siempre hay tres. Posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Cada una de ellas tiene una información escondida. La primera de ellas, posición versus el tiempo. Si nosotros calculamos la tangente de este ángulo de elevación, vamos a encontrar la velocidad de este MRU. Si nosotros calculamos el área debajo de la gráfica velocidad entre tiempo, vamos a encontrar la distancia recorrida. Y respecto a aceleración versus tiempo, ya que siempre es cero, siempre va a ser una raya en el eje T. Por eso siempre va a ser cero. Esto es absolutamente todo lo que hay detrás de un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos al siguiente movimiento. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para los amigos, MRV. ¿Cuáles son las características de este MRV? El movimiento es en línea recta, la velocidad es variable y la aceleración es no nula. ¿Qué quiere decir que sea no nula? Que puede ser positivo o negativo. Positivo significa que está acelerando y negativo significa que está desacelerando. ¿Cuáles son las cuatro fórmulas que tienen que tener muy claro, chicos? Son estas. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Distancia es el promedio de las velocidades por el tiempo. La clásica distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la última, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Siempre enseño de que las más importantes son estas dos. Y de hecho son las únicas que importan. Estas otras dos se obtienen de estas dos mediante algunos despejes muy sencillos. Entonces, ¿cuáles son las más importantes? Estas dos primeras y en verdad las únicas que tienen que aprender. ¿Cuáles son las gráficas detrás del movimiento rectilíneo uniformemente variado? Por ejemplo, detrás de la gráfica posición versus tiempo vamos a encontrar una parábola, el cual describe la fórmula que es justamente esta: velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso es lo que hay detrás de esta gráfica de posición versus el tiempo. Detrás de la gráfica velocidad versus tiempo hay dos secretos. El primero de ellos es que la tangente del ángulo es la aceleración del movimiento. Y la otra, que el área debajo de la curva es la distancia recorrida. Y la última de ellas, aceleración versus tiempo, lógicamente va a ser una línea recta, porque la aceleración siempre es constante, un valor a sub 0 en este caso. Esto es absolutamente todo lo que hay detrás de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuál es el siguiente movimiento que se estudia? El movimiento de caída libre. Este movimiento de caída libre, las únicas características que tiene es que son exactamente las mismas que MRV, solamente que con aceleración igual a gravedad. Y tiene un movimiento vertical. ¿Cuáles son las fórmulas? Son exactamente las mismas que MRV, sin ningún cambio, solamente que en todas ellas modificamos la variable aceleración por gravedad. Generalmente se asume que es 10 metros por segundo al cuadrado, pero a mí me gusta utilizar el 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la descripción de este movimiento? Lógicamente sube. Cuando sube,
el movimiento es desacelerado, aceleración menos 10 o menos 9.8, y cuando baja, el movimiento es acelerado, aceleración más 10 o más 9.8 según el caso. Esto es absolutamente todo lo que es movimiento de caída libre. Ahora vamos al último movimiento, el cual es bastante interesante, el movimiento parabólico. ¿Cuáles son las características de este movimiento parabólico? Bueno, el cuerpo describe una parábola, describe un MRU en el eje horizontal. ¿Qué es lo que quiere decir? Si nosotros solamente nos ponemos a analizar el eje horizontal, vamos a ver claramente que el cuerpo se mueve en MRU. Y describe un MRV o caída libre en el eje vertical. Si nosotros analizamos el eje vertical, hay un MRV con aceleración de la gravedad. ¿Cuáles son las fórmulas? Que si desean se las aprenden, si desean no, porque esas son muy sencillas de obtener mediante las fórmulas clásicas de μ/v. Es la altura máxima, es esta velocidad por el seno de θ al cuadrado entre 2g, y el alcance máximo, que es el alcance horizontal máximo, es 2 veces 2b al cuadrado seno de θ coseno de θ entre g. Estas son dos fórmulas, como le digo, que está en su decisión si las aprenden o no, porque son muy sencillas de obtener en un análisis. Chicos, esto es todos los conceptos que se revisan detrás del curso Cinemática, que es la primera etapa de Física 1, y contra ello ya nosotros continuamos de la mejor manera en el curso. Nos vemos.